Bueno, buen día a todos. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020 y le agradezco a la licenciada Reina Pérez que me haya invitado a participar en las actividades con las que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el día 25 de noviembre y que el instituto pues tradicionalmente a cargo de Reina y también de la licenciada Miriam Pérez pues la dirección de administración lleva a cabo en el instituto. Entonces pues muchísimas gracias por invitarme, licenciada Reina Pérez, y por que pues haya aceptado mi sugerencia de comentar esta película de las tres muertes de Marisela Escobedo. Como antecedente sabemos que en Chihuahua hay un grave problema de muchos años atrás, que son las muertas de Juárez, pues son crímenes que no han sido resueltos, en los que se propone que se debe a imitadores de asesinos seriales, a bandas del crimen organizado, que la policía quizá esté implicada, pero lo que definitivamente sucede es que prevalece la impunidad en estos crímenes, que pues no se han resuelto, no se han esclarecido, que a pesar de que han pasado por las salas de justicia del estado de Chihuahua. Y el caso de Marisela Escobedo, de su hija, fue uno de los primeros juicios orales en México, y como vemos a lo largo de la película y como vamos a ver en la presentación, pues lamentablemente el resultado fue decepcionante. La película, que es un documental, se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Se estrenó en Netflix en el 14 de octubre de 2020, tiene una duración de 104 minutos, y el director es Carlos Pérez Osorio, que ven ahí su foto a un ladito del cartel del documental. La música es de Amado López, es una música triste, desde que empezamos a ver el documental suenan las cuerdas, ¿no? La fotografía es de Axel Pedraza, la productora es Vice Studios Latinoamérica, Scorpio, y está distribuida por Netflix. Y el género al que pertenece pues es un documental de un crimen real. Cuando nosotros abrimos el Netflix pues damos para ver la película, se lee lo siguiente, ¿no? Después de que el feminicidio de su hija quedara impune, una madre inicia una cruzada incansable para encontrar al asesino y exponer al sistema de justicia mexicano. Es sorprendente la forma en que está hecha este documental, porque es un trabajo de recuperación de gran cantidad de material audiovisual, que incluye el archivo personal de la familia, de medios de comunicación, ¿no? Vemos a varios comunicadores que dan noticias acerca de lo que va pasando con el crimen de la hija de Marisela, y luego pues con lo que va pasando en esta cruzada que ella hace. Y también, y esto es impresionante, ¿no? Como fue un juicio oral, pues existen entrevistas y grabaciones de los juicios, ¿no? Uno puede ver, pues a Marisela cuando está ahí declarando, al presunto asesino y a los jueces cuando dan el veredicto, ¿no? Entonces, está muy bien manejado por el director todo este material, nos lleva de la mano en la secuencia de la historia y retrata con compromiso y seriedad, pues este caso, ¿no? De estos dos crímenes, tanto de la muerte de Rubí, la hija de Marisela, y posteriormente de la propia Marisela, ¿no? Cosa que pues sucede con muchas otras mujeres y que lastima a la sociedad mexicana. Pues las tres muertes de Marisela Escobedo también nos da la historia de este feminicidio sicario, vamos a decirlo así, y el peregrinar de Marisela por obtener justicia tras el asesinato de su hija. Y el documental pues nos va mostrando, lamentable y vergonzosamente, los vínculos entre el Estado mexicano y el narcotráfico. Es un duro retrato de la violencia contra las mujeres en todos los niveles, según comenta José Lo Rueda, el 9 de octubre de 2020, cuando se estrena este documental. ¿Qué sabemos de esta mujer que además va narrando su historia entre ella y sus hijos, ¿no? O sus amistades, sus abogados? Marisela Escobedo Ortiz era originaria de Piedras Negras, Coahuila, era enfermera, se va a vivir a Ciudad Juárez, ahí forma su familia y pues era madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, que murió a los 16 años de edad, asesinada por su pareja.
sentimental. Fraire, en algunos lados está escrito con I latina y en otros griega. Yo lo mantuve como aparece en el documental, con I latina. Y una de las frases con las que inicia el documental y ella está hablando, ¿no? Estando viva, le he perdido el miedo a todo. He enfrentado a quien se me ha puesto enfrente. Que mi hija, donde quiera que esté, sepa que la amo y no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia. Así es como va arrancando este documental. Posteriormente siguen películas cassette de la familia, con la narración de la propia Marisela, de Juan Manuel Fraire Escobedo, de 42 años, hijo de Marisela, hermano de Rubí, y también de Alejandro Fraire, que es otro de los hijos de Marisela. Ellos vivían en Ciudad Juárez, Chihuahua, eran una familia de 100 miembros, integrado por el padre, la madre, 5 hijos, de los cuales 3 hombres y 2 mujeres. Al parecer, según lo que están diciendo, Marisela siempre tuvo el deseo de tener hijas, y Rubí era la segunda hija, era la hija chica, digamos, ¿no? Aunque no la menor, tenía un hermano menor, y Marisela, pues esto le dio mucha felicidad, ¿no? Tener a sus 2 hijas. Ya establecida ahí, pues esta es una mujer entrona, trabajadora, ¿no? Visionaria, abrió un taller de carpintería y una mueblería. Ahí, pues para su desgracia, ¿verdad? Llega este hombre, Sergio Rafael Barraza, y ella pues le da trabajo, ¿no? Él llega a pedir trabajo ahí a los 21 años, era 8 años mayor que Rubí, hija de Marisela, que tenía 3, y él ya tenía una esposa y una hija. Esos son los argumentos que le da a Marisela para pedirle trabajo, para que ella lo acepte trabajando ahí en su taller de carpintería y mueblería. Pues lamentablemente Rubí se enamora de este hombre, ¿verdad? El hermano de Marisela dice, no era lo que queríamos para ella, pero bueno, respetamos la decisión de ella, aún siendo menor de edad. Sergio se llevó a Rubí, evitando el contacto de ella con su familia, ¿no? La tenía, pues, digamos, prácticamente secuestrada o alejada de su familia. Ella muy joven se embaraza y tiene una niña. Marisela no quiere intervenir por temor de que mi hija me repudiara al no dejarla estar con el hombre que amaba. Entonces ella dice, bueno, pues me hago a un lado, seguramente conforme vaya pasando el tiempo, mi hija se va a ir dando cuenta, o bueno, pues vemos la manera de que se restablezca el contacto, ¿no? Pero lamentablemente, pues no es así. Ella los apoya, ¿no? Económicamente, les prestó un departamento que ella usaba como bodega para que ahí vivieran Rubí, Sergio y la recién nacida, ¿no? Pero un día, pues ya no están en el departamento, ya se fueron. Entonces, pues buscan a Sergio, lo encuentran en casa de su mamá con la niña, pero ya no está Rubí. Y Sergio les dice que Rubí se fue con otro vato. Pero pues ellos no pueden creer eso, ¿no? Ni Marisela ni sus hijos, porque pues saben que Rubí no es así. Entonces, bueno, ese día se retiran, pero al otro día regresan y Sergio ya no está. Esto sucedió en 2008. Entonces Marisela inicia por sí misma las búsquedas, los rastreos, batallando con las autoridades para levantar un acta de desaparición, porque no quieren las autoridades levantar esta acta. Patricia González también aparece en el documental, entonces era la Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, ocupó este cargo del año 2004 al año 2010. Ella de que se creó una unidad de búsqueda para personas desaparecidas en el estado de Chihuahua y que justamente pues esta unidad pues empieza a hacer la búsqueda de Rubí y que hay pues un plan de investigación para intentar localizarla. Marisela se va como uniendo a otros grupos que también han sufrido la pérdida o la desaparición de miembros de su familia, y entonces a principios de febrero del 2009 se suma, digamos, a un operativo civil, digamos, para volantear. Entonces a ella se le ocurre ir a la colonia donde vivía la familia de Sergio, ¿no? Para ir a la colonia 16 de septiembre en Ciudad Juárez, dando volantes con la fotografía de Rubí, diciendo que está desaparecida y que ofrecen una gratificación a quien les dé cualquier informe sobre su desaparición. Pues sí, efectivamente esto da frutos, ¿no? Pero fíjense, pues la inteligencia de esta mujer, ¿no? Su forma de organizar y de planear, cómo se le ocurre, ¿no? Y unirse pues a otros colectivos para tener más fuerza, cómo se le ocurre con una mente
pues muy de detective, ¿no? Yo pienso así como tipo Sherlock Holmes, que justamente va a la colonia donde vive la familia de este hombre, pues suponiendo que pues ahí alguien debe de saber algo y si están ofreciendo una gratificación, alguien va pues a buscarla y a comunicarle, ¿no? Efectivamente, un joven le habla por teléfono, un joven que pues de manera muy temerosa, muy asustado, le dice que él tiene datos de lo que pasó con Rubí, pero pues que es muy feo lo que le va a decir. Se citan y entonces este joven le dice que estaban ellos en una lumbre, así dicen, ¿no? Ya ven que prenden como fogatas ahí en los tambos, y que estaba en eso cuando llegó Sergio, y muy alterado, pidiendo ayuda a los que estaban ahí para transportar unos muebles, eso es lo que dice. Y entonces Andy Alonso Barraza, hermano de Sergio, y otra persona acompañan a Sergio. Y horas después llega Andy, el hermano de Sergio, muy alterado, asustado, y pues además se va de la lengua, ¿verdad? Y dice, se quebró a su ruca, a Rubí. Y entonces pues ya le preguntan a Sergio y dice, sí, la maté, fuimos a tirarla a las marraneras, la metí en un tambo de basura y la quemé. Las marraneras es un lugar en donde llevan los cuerpos de los cerdos y otros animales, ¿no? Ahí que es como un basurero de animales. Entonces, pues ya con esta información que tiene Maricel, que pues no lo puede creer y todavía tiene la esperanza de que su hija esté viva, pues las autoridades inician la investigación. Ella es la que pues va a declarar esto, ¿no? Que le dice esta persona, este testigo. Marisela dice en el documental, yo no iba a parar hasta que no la encontrara. Entonces, pues como no saben dónde puede estar enterrada Marisela perdón, Rubí en la marranera, porque van y buscan, ¿no? El hijo dice, pues a mí se me quebraba el corazón, mi mamá buscando ahí entre los animales muertos, entre los huesos, para ver si encontraba algo de Rubí. Pero bueno, pues no tienen éxito en esta búsqueda, en ese sitio, y entonces, pues Marisela busca o ve la manera de buscar dónde está Sergio escondido y da con él en Fresnillo, Zacatecas. Ahí va con un operativo, ya habiendo levantado un acta con la declaración del testigo, y entonces detienen a Sergio, que confiesa que asesinó a Rubí. Es un asesino detenido y confeso. Y él es el que lleva a la policía donde dejó el cuerpo. El mismo hermano de Marisela dice, nosotros nunca la habríamos encontrado si él no va y nos dice dónde la había enterrado, ¿no? Dónde la había metido ahí en el tambo. Entonces, bueno, todo el tiempo se ve a Marisela muy fuerte, confiando en la justicia. Ella dice, aunque me vaya la vida en esto, no voy a permitir que Rubí sea una estadística más. Y la familia realmente confía en que se va a hacer justicia, pensando que van a condenar al asesino a la pena máxima, a 50 años. Él va a ser el primer feminicida juzgado por el nuevo sistema de justicia en Chihuahua y uno de los primeros juicios orales. Entonces, bueno, tenemos que la primera muerte de Marisela, pues es cuando este testigo le dice, ¿no? Que Sergio llegó pues diciendo que había matado a Rubí, ¿no? Y la segunda muerte, de acuerdo al documental, ¿no? Al título del documental, pues es cuando, llevado ante la justicia y habiendo confesado el crimen, Sergio es absuelto por unanimidad por el tribunal que lo está juzgando en Ciudad Juárez el 29 de abril de 2010. Esta escena es muy dramática, es una escena real, ¿no? El juicio estaba siendo grabado, en donde Marisela le dice al asesino que ella no lo va a perdonar nunca. Él le pide perdón por haber asesinado a Rubí, ¿no? Ahí concluye, digamos, la presentación de hechos. Y después vemos que regresan los jueces, los tres jueces, una mujer y dos hombres, están ahí los nombres de dos de ellos, para exonerar al asesino, diciendo que no tienen pruebas suficientes, después de que confesó que había matado a Rubí. Entonces, bueno, ella llora, grita, es impresionante, ¿no? Desgarradora esta escena, pero no se queda en paz, ¿no? Dicen las personas que son entrevistadas en el documental que va a su casa, pues sí, va destrozada, ¿no? Incrédula de lo que acaba de vivir, pero pues al ratito, a las 4 o 5 horas ya está planeando qué va a seguir haciendo para que se haga justicia. Y entonces empieza a marchar ahí en Ciudad Juárez, incluso marcha desnuda, cubierta con la fotografía de su hija Rubí.
Ella misma dice en el documental, el juicio fue un circo, nosotros fuimos los payasos y los que se rieron fueron ellos. Y en las marchas ellos van como disfrazados de payasos, diciendo que pues no existe justicia, ¿no? Marisela dice, el juicio cayó en manos de 3 ineptos que absorbieron al feminicida no por unanimidad, por animalidad. Y así lo pone en los carteles con los que marchan, ¿no? Y aclara, me dejaron desnuda, sin ninguna garantía, sin ningún derecho para defender a mi hija, ¿no? Y de ahí el simbolismo de marchar, pues únicamente cubierta con la fotografía de su hija. Ella tiene pues a sus representantes legales, que también son entrevistados en el documental, Ruth Fierro y Gabino Gómez, ¿no? Son sus representantes legales, y luego encuentran a Lucha Castro, qué nombre tan significativo, Lucha Castro, que pues se convierte en la abogada de Marisela y también es defensora de derechos humanos. Entonces ella revisa el proceso en el que absolvieron a Sergio y solicita una sentencia de reemplazo ante el Tribunal de Casación, y pues le dan esta sentencia de reemplazo en el que se revoca la sentencia absolutoria de Sergio y entonces lo declaran culpable de homicidio agravado en contra de Rubí, condenándolo a 50 años de prisión. Obviamente, cuando Sergio sale libre la primera vez, pues no se queda en Ciudad Juárez, se va, porque sabe que en algún momento, pues Marisela va a seguir viendo la manera de que lo enjuicien y que lo condenen por este crimen, ¿no? Además, pues él estaba confeso. Entonces, pues Sergio ya no está cuando van a prenderlo, ¿no? Y entonces, bueno, Marisela sigue en este afán de encontrar justicia y así como estuvo marchando en Ciudad Juárez, decide marchar desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, ¿no? Atravesando toda la República para pues que la gente sepa de su situación y para que se unan en esta petición, ¿no? De justicia por esta chica desaparecida, ¿no? Llegan a la Ciudad de México, llegan al Zócalo, le piden audiencia al entonces presidente, que era Felipe Calderón, que por supuesto pues no la recibe. Marisela, pues después de esta decepción, después de que ya marchó por todo el territorio nacional, pues regresa a Juárez, pero va a Fresnillo, porque si ahí fue donde encontró la primera vez a Sergio, ella piensa, ¿no? Que seguramente el tipo está ahí y pues a ver si lo encuentran de nuevo y ahora sí se hace efectiva esta orden de aprehensión que ya pues lo dictaron culpable, ¿no? Entonces, él y su hijo, Juan Manuel, que es el hijo más cercano y que la acompañó en todo esto, rentan una casa cerca de donde ubican a Sergio y están ahí acechándolo, permanecen ahí 2 o 3 meses. Existe ya entonces el rumor de que Sergio es parte de los Zetas y este rumor lo confirma. Esto el mismo hermano de Marisela dice, pues esto lo cambia todo, porque ya no estamos pues tratando de capturar a un criminal, a una homicida de una persona, estamos hablando de un delincuente que pertenece a un grupo muy poderoso del crimen organizado y pues ya esto no es igual, ¿no? Entonces regresan a Chihuahua, donde ya hay un cambio de gobernador, ¿no? El gobernador en ese momento en funciones es César Duarte, que acaba de tomar posesión, que fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, y que en su toma de posesión dice que se me recuerde como el gobernador que fue capaz de poner orden en Chihuahua. Después, pues ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? El 5 de diciembre de 2010, recién que él acaba de tomar posesión, que es el día del aniversario de la Universidad de Chihuahua, y sabiendo que el gobernador y la procuradora van a ir ahí, Marisela hace un plantón, el 8 de diciembre, perdón, hace un plantón en la Universidad de Chihuahua y empieza a decir y a gritar que la justicia en Chihuahua pues, es selectiva, que únicamente sirve a los poderosos, dado que ante el secuestro y crimen de un familiar, tanto de la procuradora Patricia González como del gobernador, rápidamente las autoridades encontraron a los culpables y pues se hizo el juicio y se les condena, ¿no? Y en cambio ella, que está aportando todas las pruebas, que tiene toda la evidencia, pues la justicia no le hace caso, ¿no? Entonces, bueno, incomoda definitivamente al gobernador. Y bueno, pues ella mantiene este plantón frente al Palacio de Gobierno, ¿no? Este plantón ella lo empieza el 5 de diciembre y pues está ahí hasta el 16 de diciembre, está dispuesta a pasar Navidad ahí enfrente del Palacio de Gobierno
en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Incluso está haciendo pues adornos navideños y está con el plan de que va a ir a comprar el árbol y que va a invitar a la gente a que pasen con ella la Navidad ahí. Está, pues ya es de noche, y llega una camioneta. De esta camioneta se ve, porque está grabada por las cámaras que están ahí frente al Palacio de Gobierno, que de esta camioneta se baja un hombre. Ella se da cuenta de que viene por ella, cruza corriendo la calle, ¿no?, del jardín que está enfrente al Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno tiene la puerta cerrada, y en esta carrera de solo cruzar la calle, el individuo se acerca y le da un disparo y la mata. Ella queda ahí muerta frente al Palacio de Gobierno. Su familia pues se lleva el cuerpo de Ciudad Juárez, de Chihuahua a Ciudad Juárez para ahí pues velarla y sepultarla, y su hijo dice: mi mamá se murió en la raya, fue una heroína, hizo cosas que nadie había hecho y lo hizo ella sola, nos dio un ejemplo de fortaleza. Ya había pues amenazas, ella ya había recibido amenazas en su contra, ¿no?, de Sergio y de Popo. Ella sabía que en su lucha podía perder la vida, pero pues en todas las entrevistas que le hicieron y con su propia familia, ella declaró que no tenía miedo. Lamentablemente, pues las autoridades fueron siempre omisas con el caso de Rubí. Marisela, hasta el último día de su vida, confió en la autoridad, confió en la justicia, y lamentablemente, pues las autoridades y la justicia le fallaron, como le fallan a muchos otros mexicanos y mexicanas. Hizo un trabajo que no le correspondía, entregó al asesino de su hija 2 veces, lo localizó, supo dónde estaba, y pues nada sucedió, ¿no? Lo localizó a pesar de que él formaba parte del grupo de los Zetas y de que pues ella sabía que se estaba enfrentando con una organización muy poderosa. Un disparo pues en la cabeza terminó con su vida, pero no con su lucha, que ha alcanzado niveles mundiales y que la convierte en un estandarte de lucha en contra de la violencia de género en nuestro país. Pero pues ahí no paran las cosas, ¿no? Al día siguiente de que la sepultan, incendian su maderería, secuestran y asesinan a la persona que cuidaba el lugar, que era un familiar. Y pues ya ante esto, su hijo, que de alguna manera pensaba pues seguir con la lucha, ¿verdad?, seguir el ejemplo de ella, pues se asusta, ¿no? Obviamente, ¿quién no? Y ya tiene una familia, tiene su esposa, tiene una hija, y él pide asilo en Estados Unidos. El hijo de Marisela, Juan Manuel, el que la acompañó todo el tiempo, está en Estados Unidos. Como esto pues convierte en un caso mediático, ¿no? Porque como una mujer activista que estaba buscando justicia para el asesinato de su hija Rubí es asesinada ahí frente al Palacio de Gobierno, pues yo la maté, no hice tal, me bajé de la camioneta, en fin. Pero pues los testigos, hay un testigo ahí cuando matan a Marisela, dicen, no, pues él no es el que la mató. Dan el retrato hablado de Andy Barraza, que es hermano de Sergio. Pero bueno, la justicia de Chihuahua dice que ya detuvieron al asesino de Marisela, ¿no? Aquí está, lo presentan, y curiosamente este hombre, el Wicked, muere en su celda, ¿no? Las autoridades dicen que murió de un infarto fulminante. Después se sabe que murió estrangulado por su compañero de celda. Y bueno, posteriormente, ¿no?, pero sin haber sido nunca pues detenido ni condenado por la justicia, Sergio Rafael Barraza, el asesino de Rubí, de la hija de Marisela, conocido como el comandante Bambino en el grupo de los Zetas, también en un combate, en un enfrentamiento de su grupo delincuencial contra el ejército el 21 de noviembre de 2012, prácticamente 2 años después de que es asesinada Marisela y 4 años después de que Sergio hace Rubí, en este enfrentamiento en la carretera de Fresnillo, El Plateado. Al final del documental vemos una entrevista al hermano de Sergio, el Andy, quien está en prisión en Texas acusado de robo. La familia y los testigos concuerdan en que su físico es muy similar al del asesino de Marisela. Sin embargo, en el documental el Andy niega los hechos. Él dice, no, yo no la maté. Así piensan de mi hermano, que mi hermano mató a Marisela. Claro que fue de él, dice. Nomás llamó a alguien y alguien lo hizo por él. Eso sí lo reconoce Andy, aunque él niega ser el asesino. Nunca ha sido llamado para declarar en México acerca ni del caso de Rubí ni del caso del asesinato de Marisela.
Entonces aquí vemos pues esta impunidad terrible, ¿no? ¿Qué podemos, digamos, concluir al ver este documental y al conocer esta historia? Pues que sin miedo la familia Escobedo, pues sobre todo Marisela, su hijo Juan Manuel, enfrentaron al narcotráfico el apoyo ni la protección de las autoridades. Sin embargo, aunque es dramática, es muy triste esta película, pues sí deja, ¿no? Podemos interpretar que es una película que motiva a persistir, ¿no? A perseverar, a seguir en la búsqueda de la justicia. De hecho, así lo dice la abogada, que la vida de Marisela, pues es una vida de amor, de un mensaje de amor, en que documenta los esfuerzos de Marisela en su lucha por su amor de madre, ¿no? De no dejar impune el crimen de su hija. Ella aparece, ¿no? Al final del documental, Marisela, ¿no? Diciendo estas palabras que son muy conmovedoras. Salgan de sus cuatro paredes. Si una puerta se cierra, mañana se abre otra. Hasta el último rincón de la tierra pueden buscar para que nuestras hijas puedan vivir en libertad, para que no sean víctimas de violencia ni de maltrato y mucho menos de asesinato. Una mujer muy valiente que alentaba así a otras mujeres pues en la misma lucha de justicia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con César Duarte? ¿No? Ya vimos que Andy, el presunto asesino de Marisela, está detenido en Texas por robo. Sergio, el asesino confeso de Rubí, murió, ¿no? Como delincuente que era. Y César Duarte, pues tras años prófugo, es detenido en Miami el miércoles 8 de julio de este año, cuando compraba una llanta ahí en ese taller. Tiene pues una orden de extradición a México, con 21 órdenes de aprehensión en su contra por malversación de recursos públicos por 1.200 millones de pesos. El gobernador que iba a cambiar la situación en Chihuahua. Y bueno, ya casi terminando, quisiera citar algunas palabras de Isabel Allende en este libro que acaba de publicar, que se llama Mujeres del alma mía, en la que habla del patriarcado y del feminismo. El feminicidio y los crímenes contra las mujeres no los podemos entender si no entendemos que vivimos en una sociedad patriarcal, machista, predominantemente masculina, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI y a pesar de todos los esfuerzos de la corriente opuesta que sería el feminismo, ¿no? Entonces, dice Isabel Allende, el patriarcado sigue siendo el sistema imperante de opresión política, económica, cultural y religiosa que otorga dominio y privilegios al sexo masculino. Además de misoginia, que es la aversión a la mujer, este sistema patriarcal incluye diversas formas de exclusión y agresión, como el racismo, la homofobia, el clasismo, la xenofobia, la intolerancia de otras ideas y de personas que sean diferentes. El patriarcado engloba todo eso, no nada más es esta posición en contra, digamos, o de abuso y explotación a las mujeres. El patriarcado se impone con agresión, exige obediencia y castiga a quien se atreve a desafiarlo. El patriarcado es pétreo, como una roca, ¿no? Y el feminismo, pues es una postura filosófica, ¿no? En contraste, y una sublevación contra la autoridad del hombre. Es una manera de entender las relaciones humanas y de ver el mundo, una apuesta por la justicia, una lucha por la emancipación de mujeres, gays, lesbianas, queer, todos los oprimidos por el sistema y los demás que deseen sumarse. Son palabras de Isabel Allende. El feminismo, esto es muy bonito, muy poético, ¿no? Así como el patriarcado es pétreo, como una roca inamovible. El feminismo es como el océano, es fluido, poderoso, profundo y tiene la complejidad infinita de la vida. Se mueve en olas, corrientes, mareas y a veces en tormentas furiosas, como el océano. El feminismo no se calla. Esto me encanta porque cuando vemos a estas mujeres que marchan, ¿no? El 25 de noviembre o que se manifiestan, pues están haciendo eso, están haciendo lo único que pueden hacer ante esta opresión, esta injusticia y esta impunidad. También sigue Isabel Allende, ¿no? Diciendo acerca de las relaciones de pareja, dice, la relación de pareja es simple, así le decía a su abuelo, que era machista. El hombre provee, protege y manda. La mujer sirve, cuida y obedece, y se calla. El matrimonio es muy conveniente para los hombres, pero pues es un negocio para las mujeres, visto así, ¿no? Visto con este patrón.
Los dos grupos más contentos, pues así lo ha identificado los investigadores de salud, los dos grupos más contentos son los hombres casados y las mujeres solteras. ¿Quién determina lo que pone la tradición y la cultura? Contesta Isabel Allende. Los hombres, por supuesto, y las mujeres lo aceptan sin cuestionarlo. Porque es impropio que las mujeres manifiesten sus opiniones, que posiblemente además a nadie le van a interesar. Entonces, bueno, ella cita, dice, las mujeres sufren en forma desproporcionada el impacto de la pobreza, la falta de salud y de educación, el tráfico humano, la guerra, los desastres naturales y los abusos contra los derechos humanos. Y justamente, pues esto es lo que se pretende eliminar el día 25 de noviembre, ¿no? Que es el día de la eliminación en contra de la violencia hacia la mujer, que no nada más se manifiesta en asesinatos, en maltrato o en feminicidios, ¿no? Sino en todo esto que bien señala Isabel Allende. Y dice, sin embargo, no hay feminismo sin bulla, sin algarabía, sin ruido, vamos, ¿no? Como podemos comprobar. Pues así se comprueba en todos los países. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y bueno, hablando de los feminicidios en México, en este año 2020, en los primeros 9 meses, de enero a septiembre, ¿no? Tenemos estos datos terribles. 97% de los casos de feminicidio, prácticamente el 100%, todos quedan impunes. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 9 meses de 2020, en México, de enero a septiembre de 2020, 2.874 mujeres fueron asesinadas. De esas, 2.170 fueron víctimas de asesinato y 704 víctimas de feminicidio, ¿no? Suman esta de 2.874. En el Estado de México se documentaron 106 casos de feminicidio, en Veracruz 67, en la Ciudad de México 55, en Nuevo León 50 y en Puebla 40, hasta septiembre de este año. Esta cifra representa un aumento del 0.3% con respecto al mismo periodo en 2019, cuando se registraron 2.965 víctimas. Es decir, que hay más de 10 mujeres asesinadas al día en México. La tasa de este tipo de crímenes es de 1.08 por cada 100.000 mujeres. Además, bueno, también tenemos este otro dato, 163.868 mujeres sufrieron violencia familiar en los primeros 9 meses de 2020, ¿no? Esta cuarentena, esta pandemia que obliga a que las familias estén en casa, que las mujeres estén en casa, pues en los casos de violencia intrafamiliar, pues los ha agravado, ¿no? Y bueno, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, es algo extendido, arraigado y tolerado en todo el mundo, no nada más en México, pero pues en nuestro país esto es alarmante, y esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género, de este patriarcado al que se refiere Isabel Allende. Y bueno, aquí hay algunas imágenes de esta marcha que se dio el día 25 de noviembre. Cuando vemos estas marchas, pues nos sorprendemos. No es algo que nos guste quizá ver, ¿no? Mujeres que queman, mujeres que pintan, mujeres que se enfrentan con otras mujeres policías, pero pues es la inconformidad y el enojo por todo esto que sucede y que nada resuelve y que pues ya estamos hartas, ¿no? Entonces, pues esta es la frase en esta ocasión de esta marcha, no perdonamos ni olvidamos. Y pues hacen pues todo esto las mujeres que participan, ¿no? Y bueno, para terminar, palabras del director del documental, Carlos Pérez Osorio. Él dice, ¿no?, cuando hace la presentación de su documental, que es necesario conocer historias de madres que buscan justicia para erradicar la violencia de género. Durante los 4 años que trabajó en el documental, él dice, se cuestionó si él hubiera podido luchar como Marisela, y con vergüenza contesta que no sabe. Me encantaría pensar que todos tenemos la misma fuerza, pero México y el sistema de justicia te ponen a prueba. Hay otra película que todavía no se ha estrenado, se estrenó en el Festival de Cine de Morelia, no es de este director, es de otro director, y narra ahí brevemente la historia de Fátima, de una niña que también es asesinada. La madre es la que encuentra el cuerpo, la madre es la que denuncia,
la madre identifica a los asesinos, que además están ahí muy tranquilos y campantes después de haber matado a una niña, después de haberla violado y matado de una manera terrible y sanguinaria. Y los pobladores de la localidad los detienen y están a punto de matarlos, de quemarlos vivos. Eh, y llegan las autoridades y las autoridades le dicen a la mamá de Fátima, señora, por favor intervenga, deténgalos, porque van a quemar a personas. Así no es como aplica la justicia, pues hay que llevarlos ante la justicia para que pues sean juzgados. Y ella capaz de decirle al pueblo que sí, que los maten. Ella les pide, le preguntan a la mamá qué piensa de que pues dejó que se los llevaran los policías en lugar de que los mataran los habitantes del pueblo, y ella dice, me arrepiento de haberlos entregado a la policía, de haberlos entregado a la justicia, porque la justicia no existe. Y eso es terrible. Marisela murió 3 veces. Es una víctima que vuelve a ser víctima, ¿no? Marisela murió 3 veces, pero la confianza en la justicia mexicana murió para siempre. Pues ojalá que caiga con fuerza el feminicidio. Gracias. Me parece que esta expresión artística, estos documentales que documentan esta situación que lamentablemente vivimos en nuestro país, pues de ser vistos por todos, deben de ser escuchadas estas mujeres, y pues más allá de que veamos un documental, de que nos apene, de que nos sintamos mal, pues como sociedad debemos de levantar nuestra voz y exigir que se haga justicia. No puede quedar nada más como una anécdota en una película y entonces ya se olvida. Gracias.